6 equipos de arqueólogos en 6 países distintos acaban de desenterrar algo que no debería existir: un altar con docenas de cráneos humanos bajo las vías de un tren. Una escuela de magia romana de 1800 años bajo los cimientos de un colegio moderno. 28 monumentos circulares de 5000 años que los satélites habían fotografiado y que ningún ser humano había detectado. Un taladro egipcio que deja marcas idénticas a las de una herramienta industrial. Muros que controlan inundaciones sin una sola bomba. Y una ciudad medieval completa que desapareció del mapa y acaba de aparecer intacta bajo un bosque. Todos en las últimas 2 semanas. Todos reales. Y cada uno destruye algo que los libros de historia daban por cerrado. Lo que vas a ver no es una lista de curiosidades arqueológicas. Son 6 descubrimientos que se han producido casi simultáneamente. Tecnologías que no deberían existir en su época. Ciudades que no deberían estar donde están. Rituales que nadie quería encontrar. Y una inteligencia artificial que acaba de ver lo que 5000 años de ojos humanos no pudieron. Estos no son misterios del pasado. Son misterios que se acaban de abrir. Las máquinas excavadoras del nuevo tren de alta velocidad entre Ciudad de México y Querétaro golpearon algo duro bajo la tierra. Cuando el polvo se asentó y los obreros miraron dentro de la zanja, había cráneos humanos, decenas, alineados sobre un altar de piedra que llevaba enterrado más de 1000 años. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México confirmó el hallazgo a las afueras de la zona arqueológica de Tula, en el estado de Hidalgo. Tula fue la capital del Imperio Tolteca, una civilización que dominó el centro de lo que hoy es México entre los siglos X y XII. Los toltecas precedieron a los aztecas y, según la leyenda, fueron los maestros que les enseñaron todo, desde la arquitectura monumental hasta el sacrificio humano. El altar contenía ofrendas rituales, pero no eran vasijas ni figurillas. Eran cráneos humanos decapitados, dispuestos con intención. La práctica, conocida como tzompantli, consistía en exhibir las cabezas de los sacrificados en empalizada pública como ofrenda a los dioses y como advertencia a los enemigos. Lo que hace único a este hallazgo no es el altar en sí, es el lugar donde apareció. No estaba dentro de la zona arqueológica conocida, estaba fuera de ella, a una distancia que obliga a redefinir los límites de la capital tolteca. Si el área ceremonial se extendía más allá de lo que los mapas indican, Tula era considerablemente más grande de lo que cualquier investigador había calculado. Los profesionales del sector llevan años señalando una paradoja incómoda. Las grandes obras de infraestructura moderna son simultáneamente la mayor amenaza y el mayor motor de descubrimiento del patrimonio antiguo. Cada metro de autopista, cada kilómetro de vía férrea, cada cimiento de aeropuerto puede destruir lo que toca o revelarlo. En el caso de Tula, las vías del tren tropezaron con algo que 5 siglos de agricultura, urbanización y erosión no habían conseguido exponer. Lo que ocurrió en Stuttgart esa misma semana demuestra que el patrón se repite al otro lado del mundo. Porque lo que encontraron bajo un colegio de niños no tiene nada que ver con lecciones de matemáticas. Los trabajadores que renovaban los cimientos de una escuela moderna en la ciudad alemana de Stuttgart rompieron un suelo que nadie había tocado en 18 siglos. Debajo de las aulas donde los niños aprenden ciencias, apareció una estructura que la prensa alemana calificó como el hallazgo histórico del año. Era una escuela de mitología romana, o más precisamente, un espacio diseñado para enseñar, representar y celebrar los mitos del panteón romano. Relieves, inscripciones, fragmentos escultóricos que representaban deidades, héroes y escenas de los textos clásicos. Todo datado alrededor del año 200 de nuestra era, cuando la región formaba parte de la frontera norte del Imperio Romano. La importancia de este descubrimiento no reside solo en los objetos, reside en lo que implica sobre la presencia romana en territorio germano. Los libros de texto suelen presentar las provincias del norte del imperio como zonas militares, puestos fronterizos austeros habitados por legionarios.
no centros de vida cultural. Si había una escuela dedicada a la mitología en Stuttgart, la vida civil romana en la frontera era mucho más sofisticada, mucho más profunda, de lo que el registro arqueológico había mostrado hasta ahora. Una vez más, el descubrimiento no se produjo porque alguien estuviera buscando restos romanos. Se produjo porque alguien estaba reparando un edificio moderno. La construcción moderna sigue desenterrando lo que el pasado ocultó, pero lo que un algoritmo acaba de encontrar en los altos del Golán no se descubrió bajo tierra. Se descubrió mirando desde arriba. Y lleva 5000 años a la vista de todos sin que nadie lo notara. En los altos del Golán, en la frontera entre Israel y Siria, hay una estructura de piedra que los arqueólogos llevan décadas estudiando sin entenderla del todo. Se llama Rugm el-Hiri. Es un conjunto de círculos concéntricos de piedra basáltica, con un diámetro exterior de más de 150 metros y un peso total estimado en 40.000 toneladas. Fue construido alrededor del 3000 antes de la Era Común, lo que lo hace contemporáneo de Stonehenge. A diferencia de Stonehenge, Rugm el-Hiri no tiene función funeraria confirmada ni alineamiento astronómico concluyente. Durante décadas se asumió que era único, una anomalía sin paralelo en la región. Una investigación publicada en la revista científica PLOS ONE cambió esa certeza de un golpe. Un equipo de la Universidad de Haifa utilizó algoritmos de inteligencia artificial para analizar imágenes satelitales de alta resolución de toda la región del Golán. La inteligencia artificial fue entrenada para reconocer patrones circulares y semicirculares en el terreno que pudieran indicar estructuras humanas antiguas. Los algoritmos identificaron 28 sitios con características geométricas similares a Rugm el-Hiri. 28, distribuidos por toda la meseta volcánica, ocultos bajo capas de vegetación, erosión y siglos de uso agrícola. Habían estado ahí durante 5000 años. Los satélites los tenían fotografiados. Los arqueólogos habían caminado sobre algunos de ellos. Pero el ojo humano no los vio. La máquina sí. La implicación es enorme. Si Rugm el-Hiri no era un monumento aislado, sino parte de una red regional de construcciones circulares masivas, la cultura que las construyó era mucho más organizada, mucho más extendida y mucho más poderosa de lo que ningún investigador había propuesto. ¿Quién movilizó decenas de miles de toneladas de basalto a través de una meseta volcánica para construir 28 estructuras que nadie entiende? Los libros de texto no tienen respuesta. La inteligencia artificial encontró la pregunta. Los humanos tienen que responderla. Mientras esa pregunta se abre camino por los departamentos de arqueología del mundo, un hallazgo en Egipto está obligando a otra disciplina a replantearse sus fundamentos. No la arqueología, la historia de la tecnología. En un almacén del Museo de El Cairo hay un objeto que durante décadas se catalogó como una herramienta predinástica sin mayor relevancia. Es un taladro de piedra. Tiene más de 5300 años de antigüedad, y cuando un equipo de investigadores lo examinó con microscopía de alta resolución, lo que encontraron no encajaba con ninguna tecnología conocida de ese período. Las marcas de perforación en la roca no eran irregulares ni erráticas, eran helicoidales. Espiral, regulares, con un espaciado constante que indicaba rotación mecánica controlada. Marcas idénticas a las que deja un taladro moderno de eje rotatorio. Idénticas. La ciencia oficial siempre asumió que la perforación en el Egipto predinástico se realizaba mediante un arco de perforación manual, un sistema donde un operario frotaba un eje de madera sobre una roca usando arena como abrasivo. Es un método lento, impreciso y que deja marcas irregulares. Las marcas de este taladro no son irregulares, son perfectas. El debate que ha generado es directo. Si los egipcios de hace 5300 años tenían un sistema de perforación rotatoria que producía surcos helicoidales uniformes, entonces la historia de la ingeniería mecánica no empieza donde creemos que empieza. No en Grecia, no en Roma, empieza en el Valle del Nilo, milenios antes.
No se necesitan teorías de civilizaciones perdidas ni visitantes de otro planeta para que este hallazgo sea significativo. Basta con aceptar lo que las marcas dicen, que alguien, hace 53 siglos, construyó una herramienta que giraba con precisión mecánica, y la ciencia oficial no tiene un modelo que explique cómo. Si ese taladro parece imposible para su época, lo que acaban de encontrar enterrado bajo un parque público en Sudamérica desafía una premisa distinta. La idea de que la ingeniería hidráulica avanzada es un invento moderno. En el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, en las laderas del volcán Pichincha a las afueras de Quito, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de nuevos muros de andesita y basalto que llevaban enterrados desde el período comprendido entre 1200 y 1300 de nuestra era. Rumipamba es un sitio conocido. Se excava desde hace años. Pero estos muros eran diferentes. No eran cimientos de viviendas ni bases de templos. Eran estructuras de contención diseñadas específicamente para controlar el flujo de agua y proteger el asentamiento de los aluviones que bajan de las laderas del volcán. En una región donde las lluvias intensas pueden convertir una ladera volcánica en un río de barro en cuestión de minutos, los ingenieros del siglo XIII construyeron un sistema de muros escalonados que canalizaba el agua, la redirigía y la distribuía para reducir su velocidad antes de alcanzar las zonas habitadas. Sin cemento, sin bombas, sin tuberías de metal, solo piedra cortada con precisión, colocada en ángulos que aprovechaban la gravedad y la topografía natural. La ingeniería moderna llama a este concepto disipación de energía cinética. Lo aplicamos en presas, en canales de drenaje, en infraestructura anti-inundaciones de miles de millones de dólares. Los habitantes de Rumipamba lo resolvieron con bloques de andesita hace 700 años. Este hallazgo es incómodo para el relato convencional, porque no se ajusta a la imagen de las culturas precolombinas como sociedades agrícolas simples. Diseñar un sistema de control aluvial requiere comprender la hidráulica, la pendiente, los materiales y el comportamiento del agua bajo presión. No es instinto, es ingeniería. Mientras Rumipamba redefine lo que sabíamos sobre la ingeniería precolombina, el último hallazgo de esta lista no reveló una tecnología olvidada. Reveló una ciudad entera, completa, intacta, escondida bajo un bosque europeo durante siglos, y nadie sabía que estaba ahí. Utilizando drones equipados con sensores LIDAR, un equipo de investigadores identificó los restos de una ciudad medieval perfectamente conservada en una zona boscosa del noroeste de Polonia. La revista Archaeology Magazine lo calificó como uno de los hallazgos más significativos del año. La ciudad se llamaba Stolzenberg. Aparece en registros históricos del período medieval. Pero en algún momento entre los siglos XIV y XV, Stolzenberg desapareció. No fue destruida por una guerra documentada ni por una plaga registrada. Simplemente dejó de existir en los mapas. Los bosques la tragaron, los documentos se olvidaron, y durante 600 años nadie supo dónde había estado. Los sensores LIDAR hicieron lo que los ojos humanos no pueden. Millones de pulsos láser atravesaron el dosel vegetal y cartografiaron el terreno que había debajo. Lo que apareció no era un grupo de ruinas dispersas, era una traza urbana completa. Calles, parcelas, lo que parecen ser los cimientos de una iglesia y estructuras de viviendas alineadas con una planificación que sugiere una comunidad organizada y próspera. ¿Cómo desaparece una ciudad entera? No una aldea de 3 chozas, una ciudad con calles, con iglesia, con estructura urbana planificada. La respuesta aún no existe. Los investigadores están empezando a excavar. Pero la paradoja es la misma que une a los 6 hallazgos de esta lista. Lo que estaba ahí siempre estuvo ahí. Lo que cambió fue la herramienta con la que miramos. LIDAR en Polonia. Inteligencia artificial en Israel. Microscopía de alta resolución en Egipto. Obras de infraestructura en México y Alemania. Excavación de rutina en Ecuador. 6 herramientas distintas, 6 países,
6 verdades que llevaban siglos o milenios esperando a que alguien encontrara la forma de verlas. Lo más inquietante de estos 6 hallazgos no es lo que revelan individualmente, es lo que revelan juntos. Un altar de cráneos que amplía los límites de una capital que creíamos cartografiada. Una escuela de mitología romana en un lugar donde solo esperábamos cuarteles. 28 monumentos circulares de 5.000 años que los satélites tenían fotografiados y ningún ser humano había notado. Un taladro predinástico que deja marcas idénticas a una herramienta industrial moderna. Un sistema anti-inundaciones de 700 años que resuelve con piedra lo que nosotros resolvemos con hormigón y bombas de millones. Y una ciudad medieval intacta escondida bajo un bosque europeo. Ninguno de estos hallazgos encaja en el modelo que asume que la humanidad avanzó en línea recta desde la cueva hasta el rascacielos. Lo que demuestran es que las civilizaciones antiguas resolvieron problemas que nosotros consideramos modernos, con materiales que consideramos primitivos, en lugares donde no esperábamos encontrar nada. Y hay algo más perturbador todavía. Todos estaban ahí. No fueron descubiertos porque estuvieran ocultos. Fueron descubiertos porque alguien cambió la herramienta con la que miraba. Los cráneos estaban bajo un campo que los agricultores araban cada año. La escuela romana estaba bajo un colegio que los niños pisaban cada mañana. Las 28 estructuras de Israel llevaban décadas en las fotos satelitales que cualquier persona con conexión a Internet podía descargar. Lo que faltaba no era la evidencia. Lo que faltaba era la capacidad de verla. Miramos el pasado con la convicción de que sabemos dónde termina lo conocido y dónde empieza lo desconocido. Pero estos 6 hallazgos demuestran que la frontera no está donde creemos. Está debajo de nuestros pies, en los campos que aramos, en las calles que pisamos, en las imágenes que descargamos sin mirar 2 veces. La pregunta no es cuántas civilizaciones antiguas existieron. La pregunta es cuántas están ahí mismo, justo debajo de la superficie, esperando a que una pala, un láser o un algoritmo las encuentre. Y cada semana, un equipo de arqueólogos en algún rincón del planeta las está encontrando. Escribe en los comentarios cuál de estos 6 hallazgos te impactó más y suscríbete, porque los que vienen son todavía más difíciles de creer. Nos vemos pronto.